Bien, buenos días. Nuevamente a través de este medio, llegando hacia sus hogares para poder desarrollar el siguiente contenido, es la energía que permite la vida. Ya ustedes saben que estamos en el segundo trimestre, esta es la tercera sesión y está dirigida a los estudiantes de tercer grado de secundaria. Quien les habla, el profesor Felipe Ramos Pauca. Bien, antes de poder empezar el desarrollo de la sesión, voy a recordarles lo importante que es el distanciamiento social, también el usar las mascarillas y en casa pues lavarnos las manos constantemente con bastante agua y jabón. Bien, el propósito de la sesión es explicamos el metabolismo y cómo respiran las células de nuestro cuerpo para obtener energía y elaboramos un modelo que explique el metabolismo y la respiración celular. La competencia que se va a desarrollar es explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Sabemos nosotros que una de las competencias que se está desarrollando constantemente es precisamente esta. Y aquí ustedes van a explicar, con base en conocimiento científico, la manera en que nuestro cuerpo transforma los nutrientes, obtiene energía y construye moléculas. Asimismo, argumentarás con ayuda de un modelo sobre la necesidad de que estas funciones vitales se realicen óptimamente. Bien, vamos a presentar a continuación una situación significativa. Es la acumulación de energía en el estado de emergencia. Ya sabemos nosotros que hemos estado más de 100 días, digamos, guardando la cuarentena, pues, ¿no? Vamos a leer esta situación significativa. El señor Genancio y su familia viven en la provincia de Concepción, en el departamento de Junín. La familia de Genancio se dedica a la siembra y cosecha de papa. Este es el alimento que más consume la familia. En los últimos meses, toda la familia cumplió cuarentena y se quedó en casa con actividades limitadas. Hace unos días notaron que la ropa ya no les queda como antes, ya que han aumentado de peso. Roberto, el mayor de sus hijos, quien cursa el cuarto grado de secundaria, llevó a casa una balanza para que todos se pesaran. Los miembros de la familia de Genancio se han sorprendido mucho porque han aumentado entre 3 y 5 kilos. Roberto recordó sus clases de ciencia y tecnología. Él sabe que los alimentos contienen la energía que nuestro cuerpo necesita para realizar actividades y que nuestro organismo lo transforma. Sin embargo, tiene muchas dudas. Ayúdalo a responder. A ver, ¿de qué manera los alimentos nos proporcionan la energía que necesitamos? ¿Qué ocurre en las células de nuestro organismo? Si consumimos muchos alimentos, ¿a dónde se va esa energía que no gastamos? ¿De qué manera nuestro cuerpo transforma los nutrientes en energía? Bien, esperamos que respondemos a estas interrogantes de forma muy honesta, de forma particular también, personal. Bien, entonces, ¿qué es el metabolismo celular? Ya en una de las clases anteriores ya lo habíamos, digamos, tocado también. Todas las reacciones químicas que suceden dentro de una célula eucariota, acuérdense que existen también células procariotas, pero las células eucariotas son propias de los seres vivos, ¿no? Aquí encontramos, por ejemplo, nosotros a las plantas, a los animales, a los seres humanos. Pero estas células eucariotas se van a diferenciar de las células procariotas porque estas tienen un núcleo definido. Entonces, todas las reacciones químicas que suceden dentro de una célula eucariota se conocen en conjunto como metabolismo celular, proceso muy importante porque proporciona energía a un ser vivo y le permite realizar todas las funciones vitales como moverse,
respirar, multiplicarse o reproducirse, ¿no? También excretar, etcétera. El metabolismo celular implica modificación, es decir, se va a modificar dentro de la célula, exactamente en el citoplasma, se van a modificar, va a haber ruptura o se va a romper, y también, por qué no decirlo, se van a crear moléculas. Dentro del metabolismo, las moléculas se rompen, como se ha dicho, y se construyen nuevas moléculas que son necesarias para la vida de las células porque obtienen energía que las mantiene vivas. Vamos a hablar de los procesos o rutas en el metabolismo. Ya hemos visto que el metabolismo es un conjunto de reacciones físico-químicas que se dan en el interior de la célula. Y este comprende dos rutas o procesos, la ruta anabólica y la ruta catabólica. La ruta anabólica o proceso anabólico, aquí las moléculas pequeñas se transforman en grandes. Y aquí, para que se produzca este proceso anabólico, se tiene que contar con energía, es decir, va a haber consumo de energía, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos nosotros que en el anabolismo se consume energía para construir moléculas. Esta energía está representada por las moléculas de ATP, es el adenosín trifosfato. Esta contiene gran cantidad de energía. Y en la ruta catabólica, las moléculas grandes se degradan a moléculas más pequeñas. Aquí, por ejemplo, va a haber liberación de energía, ¿no? Como vemos en el gráfico, por ejemplo, las moléculas grandes se van a degradar en moléculas más pequeñas, en donde va a haber liberación de energía. En el catabolismo se liberan energía para romper moléculas. Esta energía está representada por las moléculas de ATP, es decir, por la adenosín trifosfato. ¿Qué herramienta necesita el metabolismo en la célula? Para que pueda ocurrir el metabolismo, es decir, para que pueda ocurrir esas reacciones físicas y químicas en el citoplasma de la célula, se necesita dos elementos importantes, el ATP y las enzimas. El ATP o adenosín trifosfato es un nucleótido formado por una base nitrogenada y una pentosa y tres fosfatos. Los enlaces fosfatos almacenan 7,3 kilocalorías por molécula. Cuando se rompe un enlace fosfato, se libera gran cantidad de energía que permite las reacciones metabólicas de las células. Al final, el ATP se transforma en ADP y fósforo. Acuérdense que al final el ATP se va a transformar en ADP. ¿Qué cosa es el ADP? Es el adenosín difosfato y fósforo también. El adenosín difosfato también almacena energía, pero no tanto como el ATP. Las enzimas. Las enzimas son sustancias que segregan las diferentes glándulas de nuestro cuerpo y son especializadas para distintos tipos de nutrientes. Se dividen en tres grupos. Las proteasas, que rompen las proteínas para hacerlas asimilables. Las carbohidrasas, que se encargan de los hidratos de carbono, y las lipasas, que se encargan de digerir las grasas. Estas enzimas van a permitir que las reacciones químicas se vean más rápidas, ¿no? Interviniendo en los macronutrientes, por ejemplo, en los hidratos de carbono, en las proteínas o en las grasas o lípidos también. Bien, la forma de actuar de las enzimas. Pueden actuar de dos formas, fijándose a través de enlaces fuertes al sustrato, fijándose a través de enlaces fuertes al sustrato para debilitar sus enlaces y disminuir la demanda de energía para romperlos, o atrayendo sus sustratos a su superficie para aumentar la posibilidad de encuentros y facilitar la reacción. Como vemos, por ejemplo, aquí en el mecanismo de acciones de una enzima, vemos cómo el sustrato está aproximándose a la enzima para que luego, por ejemplo, se pueda ver este complejo enzima-sustrato y posteriormente para que hayan productos relacionados a este proceso. Vamos a ver las enzimas, ¿no? Cómo actúa esta y la reacción
Y la acidez del medio, vamos a ver, por ejemplo, que en la boca vamos a encontrar la tialina. Estas van a actuar sobre los almidones y van a reaccionar con monosacáridos y disacáridos. Y el medio que se va a presentar es un medio ligeramente básico. En el estómago y páncreas vamos a encontrar la enzima la amilasa. La amilasa va a actuar sobre los almidones y azúcares y va a reaccionar con la glucosa. Y el acidez del medio va a ser un medio moderadamente ácido. El estómago, aquí vamos a encontrar nosotros la pexina. Esta pexina va a actuar sobre las proteínas. Ya lo hemos visto nosotros también que son las proteínas y van a reaccionar con péptidos y aminoácidos. Y la acidez del medio es medio muy ácido. En el páncreas e intestino delgado, vamos nosotros, por ejemplo, aquí a ubicar a la lipasa. La lipasa va a actuar sobre lo que son las grasas y va a reaccionar con el ácido graso. Y el acidez del medio es medio alcalino. Y en el intestino delgado encontramos a la lactasa, que es, por ejemplo, o que va a actuar sobre la lactasa, es decir, la lactosa, que es la leche. Y va a reaccionar con la glucosa y la galactosa. Y el acidez del medio es medio ácido. Bien, el proceso de la respiración celular, como sabemos, cuando una persona o ser vivo respira, va a tomar el oxígeno del aire, ¿verdad? Eso creo que es indiscutible por todos nosotros. Luego ingresa a los pulmones, pero va a hacer todo un recorrido, fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, alveolos pulmonares y finalmente va a llegar a los pulmones. En los pulmones la sangre al recorrer los alveolos pulmonares toma el oxígeno por los glóbulos rojos y lo transporta a todas las células del cuerpo. El oxígeno dentro de la célula hace posible que se produzca una serie de reacciones catabólicas y anabólicas que la célula no podría realizar sin su presencia. Al término de estas reacciones, la célula con el oxígeno que le ha llegado de la respiración y los nutrientes que llegaron a través de la sangre y que provienen de los alimentos que consumimos, los transforma nuevamente mediante reacciones catabólicas y anabólicas en energía, moléculas de ATP. Ya hemos dicho que el ATP es el adenosintrifosfato que almacena gran cantidad de energía, que servirá para que la misma célula pueda funcionar. De esta manera el ser vivo puede realizar todas sus funciones, ¿no? Como por ejemplo la digestión, aquí está incluido lo que es también, por ejemplo, la respiración, la excreción. En la respiración celular es un catabolismo aeróbico que consiste en procesos que ocurren en presencia de oxígeno. Es decir, este proceso que se va a llevar a cabo en el interior de la célula va a realizarse en presencia del oxígeno. Por ejemplo, la ecuación química general de la respiración celular es la siguiente. Tenemos aquí una molécula de glucosa. La glucosa está formada pues por 6 átomos de carbono, 12 de oxígeno y 6 átomos de oxígeno, 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno más oxígeno, ¿no? Y esto al reaccionar va a tener como resultado el dióxido de carbono, agua, más desprendimiento de energía, ya se ha dicho. Las etapas de la respiración celular. Vamos a encontrar nosotros que en la respiración celular se van a dar 3 etapas. La glucólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. La glucólisis es una serie de reacciones que extraen energía de la glucosa al romperla en 2 moléculas de 3 carbonos llamadas piruvatos. Sabemos que los piruvatos es el producto final de la glucólisis. Por ejemplo, aquí en la glucólisis, va a ser un proceso complejo de 10 pasos, pero lo más importante de él es lo siguiente. Ocurre en el citoplasma de la célula, acuérdense, en el citoplasma. Toda célula consta de 3 partes importantes, ¿verdad? La membrana celular, el citoplasma y el núcleo. ¿Y dónde ocurre la glucólisis? En el citoplasma de la célula.
La otra parte importante es que tiene dos fases. Una que requiere energía y otra en la que se libera energía. Ya sabemos entonces que aquí, por ejemplo, va a requerir energía y otra va a liberar energía. Esas son sus dos fases, la que se presenta en la glucólisis. Y el ciclo de Krebs, muy importante, el ciclo de Krebs es un proceso que ocurre inmediatamente después de la glucólisis, ¿verdad? ¿Y dónde se va a dar? En la matriz de la mitocondria. La mitocondria es un organelo encargado justamente de la respiración celular, donde el piruvato se ha transformado en acetil-CoA, es coenzima A. Esta molécula da inicio al ciclo formando el ácido cítrico, molécula de 6 carbonos. El ciclo de Krebs se da 2 veces por cada molécula de glucosa que ingresa a la respiración celular, porque hay 2 piruvatos y por lo tanto 2 acetil coenzima A. La fosforilación oxidativa es un proceso que continúa el ciclo de Krebs. Aquí, por ejemplo, vamos a ver nosotros qué ocurre en la membrana interna de las mitocondrias, donde los átomos de hidrógeno se van, por ejemplo, a combinar, sucesivamente con diferentes sustancias denominadas citocromo, hasta que finalmente se une con el oxígeno y forman una molécula de agua. Lo que sucede es que el hidrógeno, al separarse de las moléculas que formaba, adquiere mucha energía, la que se libera gradualmente a través de sucesivas reacciones de la cadena respiratoria. Aquí también vamos a encontrar una característica muy importante. Por ejemplo, la fosforilación oxidativa ocurre en la membrana interna de la mitocondria, ¿no? Y se divide en 2 procesos simultáneos. La cadena transportadora de electrones y la otra es la síntesis de ATP, que ocurre en la membrana interna de la mitocondria. Bien, ya estamos llegando para que ustedes pues, puedan trabajar en su cuaderno y resolver la siguiente actividad. Acuérdense que es importante para que se pueda, digamos, adquirir la energía, es importante hablar de estos 2 puntos, que es el metabolismo celular y la respiración celular. Bien, esto lo van ustedes a realizar en su cuaderno. Vas a leer y analizar la información que aborda el texto. ¿Qué es el metabolismo celular? Eso yo se lo voy a proporcionar. Y aquí ustedes van a identificar las ideas principales y van a elaborar un cuadro comparativo entre catabolismo y anabolismo. En este cuadro debes escribir las semejanzas y diferencias entre ambos procesos. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro, si ustedes lo desean lo pueden trabajar, donde vamos a encontrar los criterios. ¿Cuáles son los criterios aquí? Vamos a considerar las diferencias y las semejanzas. ¿De quiénes? Del catabolismo y el anabolismo. Ya hemos, o en todo caso, ya he agregado algo para que ustedes se puedan guiar, ¿no? En cuanto a la diferencia en relación con la energía, que el catabolismo va a producir energía. Es decir, aquí se va a llevar a cabo una producción de energía, ¿no? Y en el anabolismo, lo que se va a realizar aquí es el consumo de energía. Entonces, ustedes van a realizar también aquí qué diferencias, qué semejanzas van a encontrar entre el catabolismo y el anabolismo. Luego, 2, lee y analiza la información que se presenta. ¿En qué herramienta necesita el metabolismo en la célula? Y vas a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué papel cumple el ATP en el metabolismo? ¿Por qué se compara la actuación de las enzimas en los sustratos como la llave en las cerraduras? Luego, ¿qué papel tienen las enzimas en los alimentos? La 4, elabora una silueta del sistema digestivo. Puedes utilizar una hoja de papel reciclado o a lo mejor también, no sé, si tienes por ahí una cartulina, en la cual ubiques los órganos del sistema y en cartelitos de colores las enzimas que segregan en ellos y en qué alimentos actúan. Vas a responder cómo relacionas este conocimiento con el caso del señor Genancio y la ganancia de masa corporal. Luego vas a escribir en tu cuaderno
un cuadro resumen donde explique con tus propias palabras y con lenguaje científico lo que es el metabolismo, las rutas y las herramientas que necesita. Hay que de alguna forma explicar también que este contenido que estamos trabajando el día de hoy ya es un contenido de la plataforma de Aprendo en Casa. Espero pues que hoy ustedes puedan realizar la actividad y lo puedan enviar también a través del WhatsApp, y los que ya tienen su carpeta en su Drive, guardarla en su Drive para la pronta revisión. Muy bien, nos vemos.